Muy buenas a todos y bienvenidos a esta presentación que va a tener lugar en unos minutos de PALIA, un videojuego de rol, un videojuego multijugador de granjitas y cosas cookies que tiene a nuestra comunidad, la tiene en vilo. Expectantes. De hecho, la beta cerrada llega el 2 de agosto. Os podéis apuntar si entráis en la página web, que la página web es tan sencillo como escribir palia.com y ahí encontraréis el enlace para apuntaros. Claro, es beta cerrada, tendrán un número limitado de plazas, ¿vale? Aquí en esta página web también, mira, mientras llega... ¡Hola, Dita! ¿Cómo estamos? ¡Cómo mola! Se merece una hola. Ya se ha suscrito 39. ¡Muchas gracias! Es que no ha sonado, no ha sonado. Esta no, vez yo suena, tampoco, es que lo he otras visto. veces no. Muchas gracias, Adita. 39. 39. Casi nada, ¿eh? Lleva más tiempo que nosotros, casi. Ahora que cambio de look más chulo, bueno, si me he rapado aquí, me he rapado un puñado. Vaya, hoy me he rapado un puñado. Ya tocaba hacer algo. Eso. Ya Bueno, la has distraído. Ya me has distraído. Bueno, pues ya eso, le ha hecho el pirofo y ya se que vamos a ver esta presentación. Por cierto, estamos en el canal Subs Twitch en Discord, por si alguien quiere unirse. Si alguien quiere y puede, que hay veces que no viene bien, lo mismo uno está, yo qué sé, fregando los platos o ordenando algo y nos tiene de fondo y claro, no siempre viene bien. Ada se acaba de dar cuenta de algo que no se habían dado cuenta los demás. Ya. Sí, esto es un experimento que lo tengo que arreglar un poquito, ¿eh? Mañana me rapo también, choca. Sí, que señora, así, señora, sí. Sí, exacto, ahí todos a raparse. Hoy me rapé de hecho porque es que es un color raro, me lo tengo que arreglar, vaya. Y bueno, gentecita, vamos a centrarnos que esto empieza ya y hay que contar cositas, Bueno, pues eso, vamos a ver el tráiler de la beta, que hoy, bueno, esto lo podemos ver ahora. Hola, porta. Ñaña. Podemos ver el trailercito este ahora. ¿Qué tal, rubios? Ayer no nos dasteis, ayer ya estaba así. Lo mismo que ayer estaba más oscuro o algo así. No, bueno, es igual. Es que la historia es, mira, tengo un minuto para explicarlo. Venga, un resumen. Que Mario va a hacer un cosplay en la Gamépolis, ¿vale? La Gamépolis. Y entonces necesitaba teñirse, ¿no? Y pues compramos 2 y ahí a lo loco y a ver qué pasaba. A él le queda mucho mejor, por eso. Y ayer no te vi, pero hoy sí. De todas formas lo tengo que arreglar, que no ha quedado... No ha quedado del todo. Pero bueno. Eso. Sí, no se enteró nadie. Claro, ves, es que las observadoras ayer no estuvieron. Claro, ahí está. Ayer no se enteró nadie. Ada, ayer empecé nuevo juego con no me sale Xenoblade con el que esté. la palabra. Los juzgando. Aquí muy poco juzgando. ¿Dónde había juzgando? Todavía no, pero le he dicho que he empezado el nuevo de los juzgando. Te va a costar encontrarlo. Algunos sí que habrá. Bueno, sí, lo mismo. Sí, algunos. Bueno, venga, vamos a centrarnos, que esto empieza ya. Vuelvo a repetir, gentecita. Estamos en el canal de voz, por si alguno quiere unirse. No es obligatorio. Twitch, para suscriptores de Twitch, de Discord, por si alguien quiere unirse. ¿Vale? Y venga, vamos a poner esto. Sí, dale al trailer. Vamos a poner esto, vamos a poner el tráiler. Pues Bando es fresco. Exactamente. Y ve el redifusión, ¿no? Yo no escucho. Recordemos, espera, voy a bajarle volumen a esto, que si no, no. No, aquí no. Aquí. Recordemos que la beta sale el 2 de agosto. Os podéis para PC. Os podéis apuntar. Y si alguno dice, ya, pero yo es que esto a mí me interesa si en Nintendo Switch. En Nintendo Switch saldrá más adelante. Y tiene una pinta que no veas, ¿eh? Tablón de misiones ahí. Es que tú imagínate, jugar todos los de la comunidad. Pero tiene pinta que es a 4 jugadores, ¿no? O sea, en plan como Monster Hunter o algo así, ¿no? Lo mismo, cada uno tiene su mundo y se pueden unir. Eso es una de las cosas que me gustaría ver si la responden aquí en la presentación de hoy. Rollo Stardew Valley. Cada uno tiene su granja y puedes invitar hasta tus exacto. Ahí. No, es el tráiler. Es el tráiler. Es el tráiler, lo hemos puesto antes de que empiece.
Mira, pero, hostia, es clavada la de Link. Y el arco. El bocoblin. Bueno, por lo menos los puedes ir a pescar. Ole, puedes decorar con los pescados. Tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta, las cosas como son, ¿eh? ¡Guau! Parece un Stardew Valley, pero en plan... La beta si te quieres apuntar, Nanao, el 2 de agosto. El 2 de agosto. Pero fecha aún no tiene. ¿Este? ¡PALIA! El 2 de agosto, pero no tiene la... Para Navidad sale en Switch. Ah, vale. Sí tiene. Bueno, de todas formas, de eso seguramente es tan bonito, tan cuco, sí. Se ve muy bien, se ve muy bien. Bueno, mira, yo estoy aquí en la página, en la cuenta oficial de Twitter, donde hay imágenes, hay comentarios, ¿vale? Y también están hablando de la presentación que vamos a ver hoy, que hay dos enlaces, está el de YouTube y el de Twitch. Vamos a ver el de YouTube porque nos permite, pues eso, avanzarnos, aunque no veo... Están en directo ya. Están en directo. No, faltan... Bueno, sí, con cuenta atrás, me refiero que ponían directo. Vale. Bueno, pues aquí estamos. Aquí está la gente gozándolo. ¿Te has creado ya cuenta? Sí, me la he creado, sí. Todavía no, pues crearosla, que tiene muy buena pinta esto, ¿eh? ¡Ay, qué emoción! A ver, bueno, pues mira, mientras llega la cuenta atrás esta llega a 0, que quedan 4 minutitos todavía, sí. Le vamos a dar vamos a hacer el truco este de... Ah, mira, a 1080 lo ponemos. ¡Vamos! Para que se vea mejor y lo ponemos en velocidad por 2 por si la cuenta atrás. Mirad, ¿ves? Esto siempre lo pone, va más rápido. Y se pone ya al tiempo guay. Bueno, pues mientras tanto vamos a ver qué más tienen por aquí. ¿Qué más tienen por aquí? A ver, mira, aquí tienen un trocito de gameplay también. Bueno, esto es de una presentación. No sé si será de la presentación que vamos a ver hoy. Es posible, ¿eh? Es posible que fuera un trocito. Sí, bueno, claro, eso suponiendo que sea grabada. Si es en directo, pues lo mismo estaban aquí haciendo algún tipo de prueba para estar preparados para hoy. Y bueno, aquí esto es un artwork de un personaje. Es programada, pregrabada. Ah, pregrabada. Vale, perfecto. Aquí salen cosas que no tienen nada que ver, de publicidad. Ah, mira, aquí hay unas fechitas. Julio 18, lo que estamos hoy, el primer el 2 de gameplay. agosto, Closed Beta, el 10 de agosto, Open. La beta Invite abierta. your friends to play with you. Mira, guay, mola. O sea, a partir del día que 10... de este juego estoy yo muy al tanto. Ya te veo, ya te veo, Adita. Ada, bien informada. A ver. He escuchado hasta los platillos. Lo he escuchado, ¿no? Sí, casi me revientan los tímpanos, los platillos. Extraña. ¿Y a ellos? Ay, espérate, lo mismo. Espera, voy a bajarle volumen. No, espera. Vale, así, para que no se replique la música. Ya se me había olvidado eso. Siempre es estación de pesca en Palia. O sea, aquí a pescar siempre, para los restos. Aquí con la parabela. Explora las ruinas de Palia. A ver qué más tenemos por aquí. El robotín este, lo mismo este robotín que es el que nos enseña a pescar. ¡Hola, Mario! Hola. Se parece al de Castillo. Preparándonos para la venta, tal cual. Dime, cariño. El de Castillo. Sí. Bueno, a ver cuánto tiempo queda. No, 1 minuto 30. 1 minuto 30. Quería ver la página web a ver qué tenía. Es que las imágenes se ven muy guays, ¿eh? Se ven muy guays. A ver, no esperéis que se vea con tanta definición en Nintendo Switch, ¿eh? Artísticamente es una belleza. Pero, mira, ves, pierde un poquito de resolución, pero seguramente se va a gozar, pero muchísimo, en Nintendo Switch. Cacería, caza de insectos, cocina, jardinería. Tiene, pues, lo que muchos, o sea,
Mira, aquí hay salvapantalla. Venga, nos vamos ya aquí directamente. Vamos a cerrar todo esto. Y ya le queda esto 54 segundos. Vamos a darle el turbo propulsor otra vez. ¿Se le habrá quitado? Yo le doy otra vez, porque siempre, yo qué sé, siempre... Mira, no, está bien, está bien, está bien. Pues venga, que nos preparamos para paliarnos. ¿Aliarnos? Paliarnos. Ah, ya. ¿Paliarnos? Vale, que sí. Ya. No decía preparados para liarnos, no. Paliarnos. Sí, no para liarnos. Bien. O sea, vale. Sí. Ya lo he entendido. Vale. Déjalo ahí. Hola. ¿Qué pasa? Sí, para ti te entera, cariño. La tarta de queso, que ayer soplé velas en el directo. Ya me estás dando. Perdón. Venga, 5, 4, 3, 2, 1. Mira los árboles, qué bonitos. Y empieza esto ya. Es genial no escuchar nada. Si no va a entrar nadie, así podía escuchar el vídeo. Pues ya, pero yo que pensaba que lo mismo sí. Ah, mira, tiene game. Este es el croma que tenían al fondo. Sí. ¿Se pueden poner? No se pueden poner en español, ¿no? No, pues venga. Bueno, al menos. Sí, claro. Y es que si lo quito ahora esto, más follón. Ya. ¡Quiero ese peluche! Ah, el de la... es un toro o algo así, ¿no? Parece un toro. Si lo escucháis flojito a ellos o lo que sea, me lo decís y le doy volumen, ¿eh? Gracias por vuestra paciencia. Aquí estamos. Los Ponen subtítulos... el nombre, su Este y su género. Los subtítulos van un poquito retrasados, como podéis ver. Bueno, como podéis escuchar. Flojito, le vamos a dar un poquito, va. Les damos un poquito. Que los tenía... is Maxwell, who keeps the team on track with PALIA's development. Welcome, Maxwell. Thanks, Trish. Really excited to Ahora, confirmadnos si se nos escucha bien. Era un toro con pajarita. Es un toro, ¿no? Los cuernos esos son de alce. Será un torarce. Yo se escucho. Perfecto, pues ya está. Así nos quedamos. Los oigo muy bien. Todo genial, todo perfecto. Vale, el beta announce trailer, que no sé si será que hemos puesto antes. Mira a mí que sí. Mira, molinos a 60 frames por segundo, ¿eh? Eso no lo consiguen todos los juegos. Es el mismo trailer. Pero da igual, lo volvemos a ver las veces que sea. Claro. Hoy, de hecho, lo que van a enseñar es eso, la jugabilidad. Es lo que vamos a ver. El tráiler este pues ya lo publicaron. ¡A por esto! Será que hay una posada ahí libre donde construir, ¿no? Y somos nosotros los que la tenemos que... Una granjita, supongo, ¿no? Sí. Me ha recordado la voz un poquito a los Sims. Las voces de los personajes, como dicen... Es muy Sims, ¿no? En ese sentido. Que me parece muy bien, ojo. Pues mira, sí que son ciervos. Ese robot tiene que ver con la pesca, nos ha quedado claro. Crafteo de cositas. Todos comunidad jugando. Oye, Adita, ¿cuántos se pueden jugar en total en una...? Tiene pinta 4, ¿no? A la vez. A ver, ahí hay 2, 4...
Sí, pero bueno, me refiero a que sean 4. Bueno, no, mira, ya había más, ¿eh? Mira, ya hay 3 más. Vale, vale. Uy, 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 uy. Eso tengo ganas de saberlo. Es interesante. This game looks so Ay, señor, entre beautiful. este, Was that el an fire, el de la aquarium bruja. I saw at one point? Eso no lo sabes seguro. Vale, vale, a ver si eso So lo... gorgeous. Well, we've got so much to dive into. A ver si Aiden, eso lo tell us aclaran about hoy. PALIA. Absolutely. Well, PALIA at high level, it's a cozy community simulation MMO in which Es un you get to MMO. be transported Guay. into this amazing, whimsical fantasy world, build the house of your dreams, O develop sea, ser un relationships with MMO, all our aunque no unique estemos cast of jugando, siguen characters, pasando and cosas, ¿no? most Lo mismo tiene importantly, servidores you get y to do nos this vamos with all your conectando a friends. ellos. It's a massively multiplayer game where all your friends can be a part of it. Ah, bueno, dice que además que es un juego multijugador masivo, así Right que... now, we've got a lot to get into today. Today, we will be giving you an exclusive deep dive into the world of PALIA. We'll be taking a first look at PALIA's gameplay. Al ser MMO, We'll los get into jugadores some of serán- the lore and meet Sí, some of the dice villagers. We will dive into a Espero que haya quest and mecánicas de even check pulsar. out multiplayer, ¿De qué? and we'll be Ah, taking a de look ya, at the a game's otros. cosmetic Ah, de items putear. and art as well. Yo quería leerlo, So, yo ya lo has leído. like No, no, I que said, había que te he to escuchado delve into, pulsar, pensaba que era como la pesca who is big into del character creation. I saw in the beta announced trailer, trying on some del different Stardew. hairstyles, some different outfits. So, if I'm just getting started in PALIA, Diferentes who am I, peinados. character? Lo malo será, por ejemplo, Polar si Absolutely. tiene que So cuidar this is patitos. actually the very first claro. experience that you do in the game. Ahí You know, se once you've logged in, queda- and you can see we jump right into the lore Toda la comunidad right off the haciendo bat. Yeah, eventually we're going to learn what Mira, puedes this hacer swirly aberraciones. pink purple Espérate, void is. espérate, so no, we're no, already no. in the story. No, porque mira, las caras we're son actually, predefinidas. part of the o sea, story Sí, is bueno. that humans are Vale. coming back to the world Yo of seguro que con PALIA los for the colores first que tiene y time tal, in la puedes thousands liar of como years. quieras. No, Creating your bueno, character is a bueno, big es part más o of menos that, como you en know, Monster like, Hunter, what ¿no? Que hay kind una of serie de... humans Ah, you pues want. no, los colores Yeah, de piel son I'm very normales. impressed Hay right una- now already No hay with azules the ni amount verdes of ni options that you have. Se We parece took un a look poquito at face shape, al now de we're Monster looking at Hunter, que various tienes unas skin formas de tones, cara different y luego eye unas colors. And tonalidades. just as a personal question for me, when I Peinados. En created ese my sentido se character parece. in PALIA, I Antiaberración. wanted to make someone that looks a Sí, little sí, bit like me, te but with bloquean some para que no te Antialias. hagas extra ahí. Puedes elegir Olivia, tu are you color. someone who creates a character Sí, como that en looks Monster like yourself, Hunter, o or do you sea, go as far from that Todos as you can? guapos. I try to make it No, them no puedes look as hacerte close un to myself troll as humanly del Averno possible. ahí, Like if bueno. a game doesn't have like copper long hair, I'm like, oh, I'm already turned off for this Espera, con el game. peinado So lo I'm mismo glad puedo we have so liarla. many options. ¿Dónde está mi afro? A So ver, many ¿dónde people está? can, you know, be able to find themselves in our character creator. Los peinados molan, ¿eh? Molan un Absolutely. puñado. And Mira, Aiden, mira. for you, do you design a character that looks like yourself, or do you generally go into what you'd like to be in a fantasy world? You know what? I'm one of those Tiene players Moicano, out there, and no, I know some Moicano of you ahí, are out there confirmado. are Sí, in sí. this space as Sí, well, basta. where Sí, sí. I often make a kind of feminine character in when I play video games, Okay. and so I just love what options that we've been able to create there. Just so many awesome Mira, tiene doble color hairstyles en to el pelo. express, you know, a character just the way Mola. that you want. Secundario. And speaking of hairstyles, is this a secondary hair color that I see, or you can choose your primary and Secondary secondary? So you've hair got a color. two-tone going there, Olivia? Lo que decía Nika. You can have a secondary, primary. Your eyebrows can be a different color. And to Aiden's point, where he was saying, you know, he usually likes Eso to está guay, create a lo more de tener un feminine color character. secundario. Something that I think is really cool with our game is that whether you have a masculine or feminine body type, you can wear whatever clothes you want. So you can have a Ya tengo masculine 12, body porque type sé. and wear a dress. 12 and pocos have me a feminine parecen, ¿eh? voice. You can have a feminine body type and wear pants, which is normal nowadays. But it's really up to you how you want to customize your character. So really, you have queda options. muy At the bien. end of the day, limitless options. And I assume more will be added over time, as this is a living, breathing... Van a añadir, Absolutely. bueno, It's a live service game, and so that's one of the great things. You know, we're happy about the options that we're starting off with, but you know, Y yo Que sin va- this terminar is va el day completado. Zelda. one from Dice when the nada. game first comes out. Le We're acumula las going to cosas. continue to add things into the future. So sí, definitely as es que le players, you know, había let us preguntado si know van a what we're añadir más missing. cosas. Dice, bueno, creo que van a We're añadir excited to keep cosas. expanding this Dice que world sí, over que al time. principio pues está Excellent. todo And esto, our pero que character, Maddie en el Mush, futuro I irán believe is añadiendo what the más name was, contenido. Por looking si no te gusta la ropita so que hay al cute. principio, So los after peinados, Maddie Mush is created, con el tiempo irán what metiendo comes más cositas. So we're going to jump right into our introduction cinematic. No small amount of drama for how you enter the world of PALIA. So let's check that out.
Yeah, we love drama. Esto es So what are we la looking intro at here? cinemática. These are some ancient human ruins. It's a place that are Majiri, which are our kind of Vamos a ver, purple-skinned, ¿qué historia tiene este juego detrás? race. What they call the Phoenix Shrine. I wonder how they got that name, given the statue. And this is an archaeologist. como Her mola el name robot. is Gina. And she's Esta es exploring la these ruins and has triggered a magical arqueóloga. event. Que lo leí en inglés. So as you can Arqueologista. see, there's some magic brewing up there. There's this sphere coming Una from the esfera viene del heavens. cielo. I wonder what we'll see. I mean, that sphere of light looks very familiar. Maybe Yeah, we saw it at the end of the character Oh, look, creator. it's Mushy Maddie. Oh my gosh, Well, it's hooray. you or me. Ala, y eres tú, o sea, te teletransportas a ese mundo. But yeah, so this is your character opening their eyes for the first time. And seeing O this sea, world. And a está very la surprised arqueóloga, está aquí archaeologist, toqueteando looking at algo y them. de repente te teletransportas a Olivia, este do we mundo. as the player know where we've come from? I mean, just the fact that we're kind of looking at our hands. Un makes me secuestro think en toda maybe this regla, is vaya. a rebirth or an awakening of sorts. Yeah, your character is a brand new person. So they somehow know how to speak, but other than that, you know, Una they haven't persona really nueva que experienced sabe anything hablar before, So y- this new home Este es is su brand nuevo new hogar. in their eyes. And I imagine our archaeologist, who is just kind of examining some ruins, is probably quite shocked at this point. Yes, Aiden? Oh, absolutely. So while there are many humans entering the world of Palia across the landscape, this is the first time Gina's seen someone kind of Dice que come hay to life muchos right before her humanos eyes. So you have entrando en that este kind of mundo, special pero esta es la connection to primera Gina vez que right la off the bat. arqueóloga That's ve pretty aparecer a alguien y impressive. por eso All está right, now I see it flipando. looks like we're starting to run through another area. Is this kind of our Entonces es como si los first humanos look, invadieran este as mundo, the ¿no? character at the world of Palia? Yeah, so this is where you're doing, you know, Entiendo que getting los otros serán adjusted to some of your criaturas basic movement. Looks like this fantásticas, player knows ¿no? how to get their way around all right. But yeah, here's the Mira, big esto era la reveal cámara as del you go despertar. out into Kilima Valley itself. Gorgeous. Look at that rainbow. Look at that mist. And I assume we will be able to explore everything we're looking at right now. It is, absolutely. So, you know, run down to that town. That's going to be the next step that we're going to go through here. Okay, perfect. And does that town have a name, Olivia? Yeah, it is Olivia. called Kilima Village. So the root word is similar to Kilimanjaro. It kind of just helps you pronounce it there. But it's a small town. It used to be a Sí, que bigger trade explicaciones, hub, además. but kind of has dried up. Sleepy little town. We've got 23 people living there. And you know, I think those like small town vibes can be really cozy, which is a feeling that we want to evoke throughout the game, is like coziness. Oh, it definitely feels cozy, and it feels like a world that I personally would love to explore and to live in, and I'm sure everyone watching feels the same way. Now, is Maddie just extra curious in going to the village, or is there something that Maddie's trying to do right now? So Gina has told Maddie that in order to kind of get their housing plot to get themselves set up, they need to talk to Ashura, the innkeeper. Ashura is kind of like the dad of the village. He used to be a war hero, mola, but la so he kind aldea. of become a pacifist and opened up this inn. And when the humans started emerging, he just kind of naturally took it upon himself to help people get set up. The inn's really small. Pues It sí. can't, you know, house O sea, los hundreds of humanos humans, están empezando a so aparecer he's getting them aquí, set up with que his somos tenants. nosotros los jugadores. And we're about to meet him just now. Well, that's very kind of Ashura. I notice we're also walking past some other villagers. Maxwell, are you the type of player that when you first go into a game like Palia, you want to talk to all the villagers, or are you going right for the quest? I do like to quickly chat and just get to know who I'm around, and then I beeline it straight for, all right, let's get this going. Asura. Yep. And Ashura has quite an interesting look to him. So, Ambrielle, I'm going to ask you to kind of weigh in on the character design of Ashura. Oh yeah, I think Ashura's design is really awesome. It's cool to see. He's got these tattoos. Ashura es un nombre muy he's got a dog japonés. tag around his neck, so you can really tell what his background was like. But he's got, you know, the rolled up sleeves and the apron now. He's got a very soft expression, so Está yeah, hablando you can de see sus where he tatus came from. de But also, he's a nice los father tatus que figure. tiene este personaje. I love all the details of the character that you just see in the visual design. I think the art team has done and the animation team has done a great job bringing all that stuff to life. Yeah. Really great. So incredible, and so incredible of Ashura to welcome us as new players
to this world. So I saw there, we took a look at a map really quickly, and then it took us to this new area. Is this just outside of the village, Aiden? Yeah, so we did do a quick fast forward there, so no teleporting through space in the game in quite that way. But this is your housing plot. So this is really going to be where you have so much creative control as a player, where you eventually, start off with these kind of humble beginnings. It's overgrown, maybe, not aspirational to start, but this is where so much of the creativity comes through, and you can build this into the place of your dreams. Oh, I love that. And who are we talking to now, Olivia? This is Hodari, the miner. He's been working Vale, with aquí the es donde sheriff nos to daremos get the nuestro, housing lo que plot se, set hemos up. visto en el tráiler, que se creaba la Nickname that our casita ahí developers have con... for him is Hot Dari, if you can imagine why. It's the jawline. It's the jawline. But right now he's just teaching you how to use your axe and your pickaxe to help clear this plot of land to put down your tent. Okay, wonderful. And then does he provide Mira us el with the menú. axe and the El pickaxe? menú or es is de that estos something you need to que craft? lo abres y tienes luego So you're que gonna pulsar get la the axe dirección and the para pickaxe you see on seleccionar your tool wheel down there, and objeto. then you're going to craft the tent. Okay, and it looks like maybe we're clearing some space before we craft our tent. And for me, when I jump into a world like this, I'll clear just as much as I need to, but it looks like Maddie has cleared a whole plot. Aiden, what type of player are you? Clear the minimum or clear it all? You start off with this space inside of the fence, and Es que esté tan petado que te cueste hacer cosas y vaya lentísimo. Vamos a ver, porque claro, la versión Nintendo Switch no la hemos visto. La verdad es que se ve muy bien y entiendo la preocupación de Nana. I get it. Olivia, do you Todo estará en sí, porque ya sabemos que hay gente, o sea, hay estudios que son unos maquinones programando y otros que... Pues vamos a pensar que se lo han currado. Así desde luego en Switch no lo vamos a ver. This is really cool what we're seeing here. So you just saw a glimpse of the grid, and so as soon as you take an item that can be placed, that enters you into a placement mode. Surprise, surprise. And you can rotate items. Para guardar And cositas. eventually this will get much Mira, ahí hemos more puesto la robust. mesa de You can even trabajo. hide the grid and place things precisely. Que ya habéis visto que se puede dar la I vuelta y also ponerla love como that there quieras. are rotation options. I mean, it's not just 90 degree angles. You can really get in there and make it fancy if you Pero want la to. So it beta looks like que me van a enseñar es la de Maddie PC, has ¿no? made a workbench and has started No, me crafting. refiero que... What is Maddie working on now? No, en un PC me refiero It's a a un storage PC, chest. si te lo Really ponen con una important. You're gonna be capturadora ahí finding a el lot of different copón. items in PALIA. Mira. It's a good thing to make pretty early on. También me recuerda un poquito a as you're las cajas collecting de things, Monster one of the Hunter really cool también, things we al menú. added pretty early Más on o is menos, you can ¿eh? actually Más o use menos. the crafter Hola, and Zen, ¿cómo craft estamos? materials En straight out Monster of the Hunter, storage bin without having to pull cuando them out estás yourself. moviendo So las cositas just a de un little sitio, quality mira, of y life esas son features áreas that para keep things desbloquear kinda streamlined que in the crafting probablemente That's lovely. And ir I see ampliando a nuestra new zona. interface that we're Está looking cerca at right del... now. What is pero this quieren ver point como of la view? cosa multijugador. So vale, when you're vale. customizing, there are two main Y views. Belros You can dice, do si además things in siempre the podemos 3D sacar space, los but for really large Claro, objects, ahí it's está. really helpful to use that top-down view that you, by default, use the H key there, as you can see at the bottom of the screen. And that allows you to just kind of flip in and out. What's the best way to customize? Want to get a different look at things? Trying to give you options. And I love that you said for really large items, we are able to start Paleo with a pretty A ser large paliano a tent. paliano. It's kind of surprisingly large, isn't it? You're like, oh, I think I could actually put stuff up in here. Wanted to give you some space where you can actually, make it your own. Yeah, well, that's very generous that we get to start off with that. So thank you, Ashura and Hodari, for setting us off on a good first footing. It's more like glamping than camping, It is definite glamping. Okay, so that was awesome to take a look at. After this, can we go back into Kilima Village and take a tour? I know we saw a little bit of it when we first went through to meet Ashura, but let's really take a deep dive into Kilima Village. Vamos a ver un tour, Let's see what we've got. Okay, so after you're done with the tutorial, you're able to just kind of jump right back unos into palias. the Ahí action. está. And you're able to choose from a variety of different activities. You can go and you can meet all the villagers, or you can start with our skills gameplay. I think this player may be about to talk to Ani, who's our delivery boy. He's very high energy, very excited that the humans are back as the most exciting thing to ever happen to him, because he's just this little boy who lives in a small town. And mira, Zenia, aquí los molinos se mueven a 60 frames por We're going segundo. back over to Está the por ver la versión Nintendo Switch, Reth
is the cook who works at the inn, and you can buy food from him. You can also go over and chat with him. He is one of our romanceable characters. O charlar. Tú imagínate esto, me refiero ahora mismo, no hay nadie, claro, porque está paseando nuestro personaje, por así decirlo. Personajes del juego. Claro, claro. Pero esto se supone cuando esté la gente jugando, como es un MMO, tú te metes. Claro, al ser un MMO, recordar, siempre tendréis que tener buena conexión a internet. No podrás jugar en cualquier sitio, ¿no? Siempre es con conexión a internet. Y esto se supone que habrá gente por todas partes. Y lo que yo me pregunto es, si este es tu mundo y la gente viene a él a hacer cositas, es un mundo para tu Cristo. No lo creo, no lo creo. Mira, le voy a tirar una Pokébola a mariposa. It's also one of those games where, the game puts the main story in front of you and half the players just go left and keep running that way. And, really the choice is up to you. If you really wanted to make a game, you could play the way that you wanted to play. But of course, skills are a big part of that, no matter where you go. So it looks like we're doing a little insect catching here to get started. Como Ark. Es posible, es posible. Es posible, lo que pasa que eso sí que es verdad, eso no me gustaría a mí. Que fuese como Ark, porque ¿qué es lo que ocurre con Ark cuando hay sitios? Pues que la gente iría corriendo, ¡venga! ¡Esa colina está libre para mí! Y luego pondría cosas para que nadie construyera. Ojalá no sea como Ark. Dice, ojalá pudiera ser como Ark, pero con ortografía. ¿Sabes qué? No lo dudo. Absolutely. So that wheel allows you to really quickly just switch what equipment you have on. You'll find very frequently in PALIA, you might start with a particular mission that you leave your housing block to go out and do, but then you end up doing so many other activities that just pop up all around you, and so we really needed a way for the players to kind of hot switch between those various activities as you go, as different opportunities kind of present themselves. As the player that gets distracted by every single shiny, vamos a ver, no sé si la dieta de PALIA es pescado y verdura, lo mismo también comes carne de caza y pollo y cosas así. Pues he dicho, pero me imagino que para construir cada uno o cada grupo tendrá su espacio apartado del mundo. Es que lo que ha dado la sensación es que está el mundo, ¿no? Está el mundo y comentaban, que no lo he leído si lo han comentado, la verdad, que al lado de la aldea está tu sitio donde construir cosas y se veía el mapa ese desbloqueable. Lo mismo el lugar común de todo el mundo es, pues eso, la isla central, ¿no? La isla central, perdón. La zona central y luego cada uno tiene su... No lo sé, no lo sé. Porque dudo mucho que hagan algo como Ark en ese sentido. Lo dudo muchísimo. Porque estos juegos lo que buscan también es, pues eso, que sean relajantes, que sean colaborativos, que sean... No que haya peleas en plan... Aunque ojo, lo mismo con las mariposas, lo que decía Nana, ¿no? Todos a por la mariposa, ¿quién se la lleva primero? Que antes hemos visto en el vídeo como habían tres pescando. Seguro que se estaban peleando por Es que en este tipo de juegos pueden suceder dos cosas. Una, que lo que tú estás viendo solo sea para ti, o que lo que tú estás viendo sea para todos. Por ejemplo, en Monster Hunter pasa algo parecido, y era que el monstruo grande era común para todos, pero los pequeñitos eran para cada uno. Outside, maybe doing a little bit more insect catching. Are there other things we can... Oh, I see a shiny. There we go. I just answered my own question. What are we collecting at this point? A shiny. This is a sundrop lily, which is one of our Van con bastante retraso los subtítulos. De lo que dicen hasta que salen subtítulos. Like if you want to dye something, that pretty orange color. It can also be used as a gift for villagers. Oh, all right. I'm anticipating that gifting villagers is a way to maybe gain favor with them, but I'll put a pin in the romance discussion for now. Hola, Poler, le puedes hacer regalos a la gente del pueblo, dicen. About the interface that we're looking at there in the lower right-hand corner. Poler, todavía no se ha confirmado la cría del pato. La cría del pato está todavía ahí que no se sabe, así que tranquilo, que puede que no haya.
this is kind of like the No se parece a ver en la voz. Es posible. you have. So, you know, if you need to eat something, which you can see our bar at the top for kind of keeping track of, you know, what your focus bar is. And otherwise, it's just a way to keep track of what you have and if your inventory is starting to get too full. Okay, perfect. And I see here in this player menu, we're looking at skill levels. We've got our tools. We've got some of those items there. What should players be really paying attention to when they look at that menu? Firma. So one of the big things on the bottom left is you can see all your skills. Each of those have their own level associated with them. And particularly in the early game, every time that you're leveling one of those, you're going to want to go back to the skill master associated with that mira, skill. puedes ir mejorando tus habilidades a medida que vas jugando. Supongo, mira, está ahí abajo a la izquierda, ¿lo ves que pone skill levels? Por ejemplo, la pesca, la cocina, la jardinería y todo eso. Al principio empiezas pues como un novato y vas mejorándolas. Oler, tienes una oreja. Oh, el zorrito, no, tienes un ciervo a la derecha. And then, you know, perhaps trade that to their No sé lo que es, pero se va a convertir en bolsa. Mochila. Son flechas mágicas que convierten a los animales en macutos. Because for some reason it feels like cheating to not actually get the things that I was supposed to use in a crafting recipe or for a quest. But you can also just specialize in one thing and then trade that stuff for gold. Or you can ask other players for things. Primero metís con él y ahora le dan poco la Hay que confirmar. Si se ríe, confirmaremos si es una voz gemela de Bell. A bunch of different NPCs are like heads of our guild. So Einar's head of the fishing guild, Ani's head of the bug catching guild, and we have quests with those characters to help you learn those. Bel, pronúnciate. Perfect. So once we've métete en el directo y desmiéntelo. How do we go in and build the house of our dreams? No, bueno. So you can see we've kind of fast forwarded in time again here a bit, and we've got a, you know, reasonably progressed house, something aspirational. You know, we've definitely moved beyond the 10th phase here. And again, we're kind of jumping between those different housing customization views. La voz de Bell creo que es más adorable, creo, yo diría. The way we want. In this case, you know, the player is looking at the kind of attachment points between their buildings. ¿Cómo que tiene mi tono de voz? Which allow you to. Bell, desmiéntelo. There to be no wall between the rooms. Demasiado especial. Ahí está. And this is something ¿Qué te parece todo lo que estás viendo? Oh, me encanta, pero como ha dicho Nanao, me da miedillo que vaya ahí un poco a tirones. ¿Cómo que speak English? Ha dicho tú. This is kind of an early game. You can have a mansion if that's where you want to take this experience to. Add a bunch of additions to it. Es que coño digo yo ahora en inglés. Perdón. Yo ahora en inglés. Este juego es muy bonito. This game is more now, when you mention beautiful. craft time, is that in-game time? Is that real-world time? How does that work? So for the buildings, once you've gotten the materials, there's a real-world craft time associated with it. Generally, you know, there's a little bit of time associated with bigger things. Normal, como unión. Por favor. Es que me decís de repente que hablo en inglés y yo de inglés pues tengo poquito. A ver, habla, a ver si se os escucha en el directo. A ver, sí, a Nanao se la escucha muy lejos. Yo la escucho muy lejos, por lo menos. Vale. A ver, hola. Sí, no, eso es porque tengo que configurar esto. A ver, un momentito. Es que estoy lejos. Está lejos, pero tengo corazones. En el mismo país que nosotros. Pero confirmadme si en el directo se las escucha. Que creo que sí. A ver si se la escuchaba muy bien. A mí no lo sé. Yo a Nanao la escucho muy floja. No, pero eso es por tu Discord. Dale volumen, sí. Sí, porque yo no la escucho bien. Más bárbaro. Se escucha bien, vale. Which interior options Nanao, ¿cuántos frames por segundo calculas tú aquí en esta estancia, por ejemplo?
pretty advanced, pretty far into A ver, the si esta es game. la casa They que... have some of our, like, more Vale, sí, esta es la taste casa, que items. entiendo que irá bien. Embryo, maybe you Porque could, entiendo que no talk habrá, a little bit more no estarán about todos los that. jugadores aquí acumulados, pero en la ciudad tiene que ser un espectáculo. Habéis visto que tiene detallitos como por ejemplo las ventanas que son transparentes, que hay juegos que cogen y directamente te las ponen opacas para... Sí, o te ponen como una especie de fondito ahí borroso. ¿Se ha visto algún espejo? No, todavía. Bueno, no lo he visto. Es que ahora tengo curiosidad después de ver lo de la ventana. So if you want magic items or you want some kind of, more expensive art that might have fallen off the truck, we have Hello. Ooh, I love that whole thing exists in this world. How Like are you said, you? I'll have to get more into that a little later. Uy, calla, calla, que está dormido. Ahora mismo está el grande dando vueltas, pero me hace mucha gracia. Porque... Sí, cero si está. Mira, hay icono de pelea con cuchillos, mirad aquí. Ahí, sí. Ahí está, esos son los cuchillos que decía Abel que hay que sacar. So the choppa is one of the most popular characters as we've been developing the game, and so of course there are a ton of choppa themed items, wallpapers. Choppa, ¿qué es el choppa? Que no me he enterado, que están construyendo un montón de choppa, dicho. Perdón, que me estaba hablando mi madre. No. Vale, perdón. Mira cómo se gira. No, que digo que... Se gira. Las cosas. ¿Se puede poner en diagonal? Sí. ¡Chúpate esa, Nintendo! Esos son muchos puntos, Esos son muchos puntos. Poner las cosas en diagonal son puntos. Hombre. Mira, los peluchitos. puedes tener el peluche del alfil. Y de jardinera. Uno de una jardinera. Y Ese es el que se ha cargado, lo que supongo que no se podrán poner las cosas muy pegadas a otras, o se pueden superponer. Parece que puedes ponerlo como quieras, como si no fueran cuadrados, No se ha visto que se pueda superponer. Pero ese lo ha puesto, por ejemplo, muy cerca, como si no hubiera hecho que crean una especie de cuadrícula y no puedes pisar. A ver, es que dos cosas que tenían Animal Crossing mal. Ay, mira, sí se puede, porque... Bueno, espérate. Sí, porque la pones en diagonal. Poquito a poquito. Poquito a poquito hasta que no colapsa. Claro, pero yo quiero ver, por ejemplo, si ahora coge la... Claro, si no choca con nada, se puede poner, ¿no? Vale. I like it. Es un poquito como el Ark en ese sentido, que se toca un poquito. Bueno, que no me parece mal, porque no. Mira los cuadraditos donde puedes colocar cada cosa. Mira, ¿ves? Sí. En el suelo. Qué fantasía. Yo creo que Nintendo tiene que haber tomado nota de eso con Animal Crossing, porque hay mucha queja de eso, Sí, a ver, el problema que tenía Animal Crossing... Claro, esa es una de mis curiosidades. O sea, puedes poner algo ahora encima de esa mesa o encima de ese mueble. Y luego estaba la cosa de que en Animal Crossing, aparte de que no podías poner en diagonal, había a veces unas separaciones entre objetos que eran plan jodidos. Sí. Es que a lo mejor el objeto medía un cuadradito y algo, un cuadradito y no sé qué, y ya te quedaba un espacio ahí, ¿sabes? Sí. Que no... Los medios. los medios de las narices, que no podía juntar más las cosas. Lo tenía en la pared y la ha movido al suelo. Lo tenía en la pared y la movió al suelo. Sí. La planta esa. Sí. ¿Es eso? Una lámpara de techo. Vale. Vale, me silencio un momentito, que me están llamando. Depende de la altura. Sí. Hasta ahorita. La hace más larga la cadena. Sí. Okay, Pero, perfect. Mira, Getting this hanging plant exactly where Maddie wants it here so that the entry. Lo de colocar cosas, no sé, lo mismo hay algunos objetos que permiten eso, que se les coloque cosas encima, y otros que tienen programada la opción de poder poner sobre algo. Por eso decía lo de la mesa y tal. Pero no ha puesto nada encima de una mesa o una estantería. Tenían cositas ya, ¿no? Curiosidad. Oye, el bichito ese que ha convertido en saquito con la flecha. No era un... Era la jardinera esa, que era igual. No sé si lo mismo. Podemos matar mapaches y convertirlos en jardineros. Eso no es cruel. Ay, mira. Uy. Sí, parece que ara y todo, de verdad. After that, you can plant your seeds. Maddie has a good variety. Corta, ¿qué impresiones tienes de momento? No ha dicho nada. She's got carrots.
Porta está en el mundo de la fantasía, disfrutando del streaming. ¿Ves qué haces hablando en inglés? Or if you just like the look of like one particular Yo le crop, pique Spanish. you can do that. Spanish un poquito más. All right, I want to hear more about min-maxing. No. Claro que no. When it comes to, are these things we have to self-discover in the game, or do we get clues throughout PALIA about where to position your crop? Recordemos que las habilidades del personaje van creciendo, ¿no? Entonces, o quizá también tenga que ver con el cacharro que utilizas, con la herramienta. Lo mismo cuando seas más pro Pues con la jardinería, lo hagas de una vez. De ¡pam! Y ya está. Okay, great. And I see the bars as we're planting seeds. I saw the bars above that. What is Pone, that? te va a decir Trigo, por no decirte Rodrigo. Here we go. Maddie's gonna get some water in her watering can and then hop on over and make sure that the se llena la regadera. are well watered. ¿Cuántos detallitos, eh? Mira el agua. Sí, sí, lo he visto, Mira lo he cómo visto. salpica. Sí. The soil is not watered. This is perfect. So Bueno, así is this parece. done one square at a time? Is there a way to kind of water multiple, or is that getting into spoiler territory? chorrillo. We can talk about that today. Pero bueno. I think we could talk about it. Madre mía. Yeah, Mira, no hay que regar exactamente en el centro. Some simple tools to get you going, but as ¿Cuántas you horas engage pasaremos in the jugando a various esto? skills, Ay, los eventually you'll be tomatillos y able las to, patatas. Sí. higher Oye, los tier, tomates molan, ¿eh? Los Que tienen dos tomates colores y son todo. cumatos. you know, you'll get a better watering Y los can, cebollones, mira qué cebollones. Sí, sí, sí. Cone to water crops and make it a little bit easier because you'll also get more soil plots, so you'll have a lot more plants to be taken care of. Me han dado medallas de jardinería. Level it up. Now I see we're harvesting. When we harvest, do we have to start again from the seed phase? Do we Dice, get por seeds tapar as los we primeros harvest? juegos How a does los que that me work, vicié Aiden? fueron unos MMO. Y hace mucho tiempo que quería jugar uno, pero no encontraba alguno que me gustase. Puede que este sea el que rellene ese espacio. Ay, arroz. Dice, han dicho Spanish cebollas. Spanish cebollas. But we also have different kinds of seeds, like our tomato plants. You see, we Oye, just que hay harvested arroz y those, todo, ¿eh? And they're going to Mira, regrow son- again. son So you tomates, actually son don't have to tomates. go back to the starting phase Ah, until cuando you've done colectas several te da harvests semilla. on a tomato plant. This ¿Sí? is where the min-maxers Sí, 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 spend ¿no? a lot of Te time da- Espera. trying to Bueno, spread se No, le da con una el estrellita, ¿no? tomate lo he to figure visto. out Sí, how they can pero mira cómo tiene maximize kind of semillas. everything Ah, over sí, a sí, son period of estrellas. Sí, a la derecha de todo se ve una bolsita de semillas, sí. Of how they were min-maxing the various spaces and kind of sharing that information. There was like a whole Que igual template that cuando got developed for people recoges thinking alguno, about this. alguno, And of course, you know, this is aleatoriamente a te da live service semilla. game, so it's going to continue to Posible que evolve. te So dé- expect us to Mira, shuffle le ha up pillado albaricoques. albaricoque y las semillas. And I love Vale. Bueno, no sé, es que tenía estrellitas. No sé si estrellitas que le puedes No, poner porque ahí favorito. tienes tomate, really tomate, do listen to the estrellita community y and take that semilla. player's feedback. Vale, eso So será we para get poner grids and stuff favoritos. like that. Y si encima puedo We tener see una players mansión y sharing those granjita kind con of más things. gente, ya la In the vida. alpha, do any of those things ever make it into the game? Mira qué Oh, cebolla, esa es la absolutely. cebolla roja It esta. would be La Spanish hard cebolla. to understate Spanish the cebolla toda la impact vida. of the alpha phase that we've been in. We've Bueno, done yo no voy a- Bing, bing. O sea, esa es through that, la caja de gotten venta, so ¿no? much ¿Es eso? great feedback, ideas. It's something that we Es como pay que ha a ton bebido of un attention poquito to. de- So I really just wanted to say for a moment, Entre thank you for comillas. everyone Sí. who has Próximo playtested and envío helped improve en PALIA 1,66 over time. M And for minutos those of será. you who haven't gotten to be a part of it yet, you know, Como we've vaya just been oyendo, va a ser el Totalmente. juego Totalmente. definitivo. and getting adjusted to having players be part of the experience, and this is something that's going to continue as we go into the A ver, tiene beta. pinta que le han metido mucho cariño, Thank you, ¿eh? everyone. Eso... Ambriel, because we didn't get your input on Eso se ve por gardening, todas is there a partes. favorite crop that you like to grow the most? Oh, I mean, we talked about how La you don't have to personalización del replant personaje se ha tomatoes, visto al really nice. principio. I think you've got a Se good parece un variety poquito a la de to do Monster with Hunter min-maxing. y a la de It's otros fun because juegos, if you pero want con your bastante... garden to be Bueno, aesthetic, a la de Monster Hunter me ha es- recordado es- bastante. whatever Es you want, and you're not bastante gonna get any realista. downsides. Sí. There's no No puedes harm hacer in No hay aberronchos colores de piel como- rara, because o that was sea, beautiful. But fuera de yeah, los mixing and comunes. matching gives you something no hay nice. ojos de colores Perfect. fuera de So los whether you're comunes. going No puedes for hacer beauty or aberronchos. min-maxing No puedes or hacer whatever, aberronchos. you'll Le han be all jodido set. a Alias All right. No, no, a ver. la personalización hacer? del ¿Qué se le va a personaje. hacer? That live in Se le va a Killing hacer. and I'd love to do a bit of
more of an in-depth look at those Sí. villagers. Hola, Sayan, ¿cómo estamos? Hola, Sayan. Mira, Sayan, que es el experto técnico, Sayan nos va a decir a cuántos frames va a ir esto en Nintendo Switch. Si ese gato es como... Se supone que es el gatito este chino, da muy mal. Este es el Tornook de aquí, ya te lo digo yo. Aquí tenemos al Tornook. Y encima este tiene una pinta más turbia. Madre mía. Uy, uy, uy. Mal rollo, es que míralo. Ya verás tú, esta es la casa de empeño. Mira, Sayan, es la que habla ahora es la Belle inglesa. Eso dicen las malas lenguas. Las malas lenguas, porque yo, como no estoy escuchando el vídeo... Se llama Zeki. Me lo tengo que imaginar. Something that would usually be available in like a small village. You can get that from the underground as well. But he's like one of my favorite characters to write. I love his Es uno de sus personajes favoritos. El ursurero este. Que si luego no le pagas, seguramente te envía a sus sicarios. Tiene toda la pinta, ¿eh? Al gato, si te das cuenta que lo envía... Tiene pinta que a este, como no le pagues, o si tienes algún préstamo con él, como la hipoteca de Animal Crossing, si tú dejas un par de días sin pagarle, la casa se va abajo. Y lo mismo desaparecen tus amigos del juego. ¿Y esta que vende? Mira, también le bota algo en la cajita. Mira, mira. Botan monedas. Moneda fantasma. She's kind of a rebellious teenager. She's been given this job as a way to like learn responsibility, but she's like pretty bored. Sí, está a ver por aquí. Sayan, si quieres venirte también. Y Nanao, lo que pasa es que se ha quitado un momentito el este. Estamos en el canal de Subs de Twitch, por si alguien quiere unirse para comentar lo que quiera. Ahí estamos. El que quiera puede venir aquí. La hija del alcalde. No puede que está malillo con la garganta. Vale. Pero yo se lo ofrecí, ¿eh? I love it. And you Y said yo she sí. exists in the world as the Pero está mayor's malito. daughter. A ver. Y sordo. Es que tienes tu sitio. Lo sé, pero me gusta estirar la pata. No, por favor. En sentido literal. Ay, Paul, ponte buenecito. Ponte buenecito. Hoy os escucho, dice Sayan, ya me toca mañana. Sí, sí, no te preocupes. Y además, por el sitio anda jugando. Así no te puedes concentrar en lo que tenemos que hacer cuando juguemos. Mira, el robot pescataira. You had said earlier it might be one of your favorite characters, yes? Einar is a Galder. ¿Cómo mola el diseño? Esta es la de criar patos. Basically robots made by the ancient humans, but they've been kind of hanging around PALIA for thousands of years. And they were all programmed with something called the oneness. And that's like the one thing in the world that makes Fueron programados con alguna cosa llamada oneness. So Einar loves to fish. We have por humanos hace la tira. Loves to like take care of people. Hola, Pochi. Hombre, Pochidín, ¿cómo estamos? He estado liado y vivo perdido. Esto es PALIA. PALIA. Es que Pochidín es muy de granjitas. Es un MMO que la beta abierta está cerrada el 2 de agosto. Abierta el día 10 de agosto. Sí, lo que quería decir es que está abierta la beta cerrada para apuntarse. Perdón, me he liado. Va a salir en Nintendo Switch, sí. En diciembre, dijo Ada, ¿no? O sea, en Navidades. En Navidades. En Switch en Navidad. Ya sabes, Irving, si esto lo ves por ahí por la Gamescom, los entrevistas, ¿eh? Sí. Que Irving está confirmado que va a ir a la Gamescom de Colonia este año, como otros años, vaya. Sí. Si mandan cita puedo pillarla. Hola. Hola, ¿qué tal va? ¿Que me he perdido mucho? Pues vamos por la pesca ya. Nada, estábamos. No, y contando a Pochi que acaba de llegar. Y dice que estaba bien. Ya. Pero vamos, que las grandes están llenando calendario muy rápido. Es que claro, envían citas y claro, llega un momento en el que... Dice Pochi que este año en la Gamescom volverá a preguntar por Genshin Impact. Sí, por favor. Tu pregunta, pero vamos, ya te digo yo que preguntar. salga... No, hasta que no salga la nueva no va a salir, lo digo ya.
Pues por eso ya queda poco. A ver, entiendo que queda poco, pero es que yo creo que cuando lo fueron a sacar les dije a Nintendo, oye, que vamos a sacar una no sé qué, y dijeron, ah, pues ya nos esperamos. Así que yo creo que hasta la mano mucho perdido y mucho tiempo esperando. Ah, mira, tienes el nivel de amistad y por ejemplo usted dice solo negocios, vaya. Perdón, eso es la gente del pueblo, sí. Los personajes del juego. Sí. Vale. Bueno, es que si te fijas, ninguno es humano. Este año hay 3 citas para juegos de Oli, hoy. Oli, Le preguntaré a alguien, aunque seguro me dirá no podemos decir mucho al respecto. Claro. That's really cool that you can get to know their friends. It makes it feel like a living, breathing society. Pero te puedes ligar a uno del pueblo. That's awesome. Amber, A los como personajes, en los juegos estos de... ¿Te imaginas? Pero si es un MMO, con los entiendo. amigos, eso. Y ahora estamos las 3 ahí, Ada, ¿vale? Y nos peleamos por el mismo. Eso te va a decir, digo, como Nos va. tiramos de los pelos y nos pegamos con el arco, flechazos y todo eso, a ver quién se lo lleva. Lo mismo las relaciones son entre otros jugadores. Porque si no, no tiene pinta, parece que sea solo... ¿Cómo ligar dinosaurios, Pochi? ¿Qué? ¿Pone y ligar dinosaurios? ¿No? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? A ver, la amistad del juego va subiendo. Yo no sé si al final la amistad se convierte en algo más, pero una gran amistad no tiene por qué significar un romance tampoco. Todo es posible. Ah, hay un juego donde ligar con palomas, jo, tío. Hay un juego donde ligar con algo peor. Uf. Ada dice, los capuchos hay que pelearlos. Hay que pelearlos. Mira este Kelly, Kenyatta. Y tengo esa información por Nana. ¡Adiós! Romance. Mira, hay algo. Mira, yo tengo una romantic gift, o sea que puedes y entrar en romance. Pero son los personajes del juego. Sí, parece que sí que hay algo de eso. Entonces, el mismo personaje, por ejemplo, supongamos el panadero del pueblo, va a tener 80 esposas o 112 esposas por todo el mundo. ¿Cómo va todo? Lo mismo al final, aunque sea un MMO, cada mundo es de una persona, como la isla de Animal Crossing, ¿no? Es que si no encuentro mucha lógica. Como Stardew Valley, decíamos que sí, cuando tienes tu partida claro. y que cuando llegas a cierto punto puedes invitar a tus amigos, ¿no? Tus amigos van a tu pueblo. Es que es complicado, porque esto es un MMO, ¿no? Entonces, un MMO es que cuando tú no estás jugando, lo mismo le están tirando los trastos al que tú te estás trabajando para el romance, ¿no? Y cuando vas tú ahí dices, ¡lagarta! O lagarto, vaya, lo que sea. Lo va a tener que encerrar en un cuarto. Más efectivos. Y es que me imagino tremendas peleas, ¿eh? Eso se soluciona con un candado y una puerta. Estoy viendo las peleas de Ark, o sea, superadas, ¿eh? Cuando le quitan dinosaurios. So from Maxwell, describe to us where we're going right now and what we're about to see. Voy a pasar de leer el chat. A little bit into the game now, where the player, as they've been exploring kind of these ancient, es verdad el que dice ver, barrier for themselves, sí. And they've been directed to find Najuma, who, Olivia, if you want to give a quick. Tiene que haber de todo en este mundo. Tiene que haber de todo en este mundo, ya está. Lo descubrió gracias. Un buen descubrimiento, ¿no? Coño, como siempre, traigo cosas buenas. Siempre buceando en lo más profundo de la... del internet. Oye, qué gracias a esa información me levantó el ánimo un día. Pues mira. Hombre, yo siempre busco las cosas más turbias de internet profundo. Ahí siempre cae de todo. Para levantar el ánimo. Es genial. Yeah, exactly. So we're gonna have to make this glider. We're gonna have to go do a little bit of gameplay and find some materials. Okay, perfect. And is there a reason pues hoy, o sea, lo que abren en agosto, el 2 de agosto, es una beta cerrada y lo que abren online, ¿no? Entiendo que no. Y lo que abren luego más adelante será ya la que tú puedas invitar a tus amigos. O puede que en la que abran ahora tú no puedas invitar amigos, pero juegues con otras personas. Que eso lo he visto yo en algún juego, ¿eh?
Yeah, so looks like we're Que going to eso do pasa a it veces, ¿no? and manually go through, Yo sí. chop some trees. We need to get some leather, so that means we're going to have to do a little bit of hunting. Esto fue Poller dando datos totalmente... O sea, básicamente la historia fue que yo estaba comiendo precisamente higos porque era la temporada y me gusta mucho esa fruta. Y Poller me soltó un dato innecesario en ese momento de cómo las avispas anidaban en ellos. Sí. Y digo, Poller, creo que había momentos en todo el año para contarme esto y ahora que me lo estoy comiendo. Yeah, I hate growing cotton myself, so I tend to just buy it from the shop and jump straight ahead and make this a little easier on myself. Got it. And Poller y sus buy cosas it de from the Poller. shop because you're trading it or that's how it works. Mira, cuando coges de una seta queda el fantasma la seta, para que sepas que ahí sale otra. Pero no va a estar ahí perenne. No, supongo que será un punto de generación de ese recurso. No, el ciervo no, que no te ha hecho nada. Pobre Ada. Dice, lo de los higos ya lo expliqué, no son los higos europeos. Menos mal. Pero el daño ya estaba hecho. Pero el daño estaba hecho, a ver, que me puede, que yo sé que no, pero evidentemente si te estás comiendo uno y te está hablando de eso, pues ya empiezas a mirar raro, ¿sabes? Yo siempre los abro, de todas formas, porque hay algunas ligueras de por aquí que lo digo echar a correr. No, que yo también, porque en la parcela de mi amiga también hay, a veces los tienes que abrir porque te encuentras sorpresa. Están bailando ahí de una fiesta, una parte dentro, digo. How do we make a glider if it's not too much of a spoiler? It's not. ¡Únete a la fiesta! Ahora se digo ahí y dices, no, mejor no. Maxwell can probably tell you a little bit more about how the autocrafters work, but you're going to be making fabric and planks and like. Mira que apaña la serrería que se ha montado ahí. Es una... Las maquinotas estas me recuerdan a las que hay en el Maeta en Asporte, que hay un montón de maquinillas también. Sí. Oh, a lo que venía, dice Pochi. A ver, exacto, no sé. We saw earlier like adding that addition to the house, which requires you to get the planks created. Yeah, that's a lot of resources. Poller, tampoco tenía que volverla a explicar, ¿sabes? At the same time here, do we finally have everything we need to make this glider, or we have a couple steps left? Buah, ¿sabes qué? Yo creo que no, que ese no, que me refiero que van a tener la versión, aunque les interesaría enseñarla, yo creo que no van a tener el de Switch. Diría, me puedo equivocar. Lo mismo de Switch 2, sí. That if I have to wait 5 minutes for leather. Sí, pero es que hay veces que suelen llevar las versiones más vistosas a estos eventos, pero bueno, vamos a ver. Tú eres el que más experiencia tiene estas cosas. Qué huerto más feo, había una planta de cada. ¡Una juma! I mean, bio breaks, come on. Who needs that? Who needs that? All right, we're back to Najuma now. We've got all the supplies. So now Najuma is going to assemble this forest. You said this isn't something we need to craft on the workbench? Yeah, so the things that you craft in the workbench are things that you can craft an infinite number of times. The glider you only craft once. You can craft, o sea, que puedes craftearlo infinito número de veces, vaya. Fishing or playing together. Las cosas. I certainly want to play with my friends in mientras tengas material. Can we talk about how multiplayer works within PALIA? Espera, que van a hablar de cómo funciona el multiplayer. There's tons of things that you can do in PALIA with your friends. And most of them are es que no está bien traducido, además, all of the skills that we looked at previously have some bonuses for, no, o sea, traducido. Los subtítulos no están bien y van con bastante retraso. Doing it together, and do we share the resources that we're gathering? ¿Compartes los recursos? Pero con tus amigos o con todo el mundo. Bueno, ahí hay dos picando, mira. Hay dos picando, lo mismo pasa que lo que piquéis os lleváis la mitad, no sé, lo mismo es que como sea con todo el mundo, eso va a ser un descampado. Pues sí, eso es verdad. Porque se queda sin árboles enseguida. Claro, y yo no sé cuánto tardan en recargar, pero es que tú imagínate a 100 personas. Fardito de madera, ¿no? Claro, pero yo imagínate que yo me meto ahora y yo que sé, han estado 80 personas que si talando, que si picando, que no sé qué, ya llego y ya nada más que hierba. Sí. No pasa nada.
O peor aún, que están esas personas esperando para que cuando sale, quitarlo otra vez. Y hay gente muy ansia, hay gente muy ansia. Entonces son... Definitely possible. En fin. Some of our players have do what they call deforestation efforts on sides of the map. O eso, o las piedras están para todo el mundo. We also have a couple opportunities where we really want you to join with some friends. So you may see some that you're going to need to partner up to really take out. Oh wow, like just like a really ¿Y los peces se ven o...? Massive tree or maybe something a little magical. Oh, I love it. Okay, mira, sí. Ah, pero ya cuando lo has pescado, ¿no? Que me refiero. Una tortuga, ¿no? Le había salido. Are fishing? Is there more to fishing no más spoilers, than having really great conversations, or is it, you know, kind of like... Sí, va a ser súper mágico que estés tú pescando, te venga otro y te pesca el pez que tú estabas cogiendo. Magiquísimo. Se ve, ¿no? O sea, parece que hasta que no te ha picado el pez, no se ve el pez. Pero aquel se ve el pez y aquí se ve una sombra amarilla. No, porque mira, este es uno, ¿vale? Aquí hay otro. Y tú has visto una sombra amarilla mientras esta lo estaba pescando. Puede ser que hasta que tú no lo pescas por primera vez no reconoces el pez y te sale una sombra. Sí, yo diría que es eso. Pero no se ve nada, no es como en Animal Crossing que se ve el pez. Sí, ahora sí, cuando lo estás pescando. ¿A qué me recuerda eso? A esto me refería. Sí. ¿No ves el tipo de pez? Ahora cuando lo pilles, ¿no? Sí, pero a la de enfrente sí veías qué tipo de pez pescaba. ¿Me explico? No ves una sombra. Ya. Pero eso mola, porque dice, ¡hostia, qué suerte ha tenido! ¡Ha pillado eso! Y luego no puedes cambiarlo. Mira. Mira, sí, ves el pez. Yeah, some of those more rare fish, the ones with stars, they're pretty hard to catch. Y tú ves una sombra y ves el pez del otro. Sí, a ver, pero es para distinguirlo, quizá. Sí, digo yo, para que, no sé. Tuvimos una ayuda que se puede desactivar. Una ayuda visual. Mira, este era, se veía que tenía los bigotitos en la sombra. Bueno, ya, no sigas pescando, quiero saber cuántos pueden jugar. Bueno, eso es la gente de arriba que hay conectados. Sí, pero no por el número. Dice, es divertido en el juego para un jugador. Me parece el sistema de pesca. That's been one of our core philosophies in designing any of the skills is that, you know, we want you to be able to do things by yourself, but we really want to make sure it's better when you engage with. ¿Será para atraer insectos? Puede ser, porque mira, tiene toda la pinta, es un módulo cebo. Sí, lo ha lanzado y no para de salir. Sí, total, Es verdad. For our insect catching skill. It's open to anyone to come in, and so players that acquire these and craft them, they usually like que te quiten los recursos como las especialidades de I've got a honeydew, anyone join up and que te gusta la zapullita. So anyone can come in and you know, jump into this party where you can see in the screen there's tons of insects just showing up now. And they can also combo, yo estoy viendo aquí que sale un bicho raro y todos a por él, en plan, quita, empujones ahí. Tenemos enlazada para golpearle a otro. Yo me quejo, pero yo soy la primera, luego rapiñeo todo lo que puedo, pero yo qué sé. Yo es por intentar mantener amistad con la gente. Each one adds their smoke bomb to it. We give a little bit of an extra chance to catch the insects. We also just have different smoke bomb types, so you might just have a basic Mira, aquí hay dos a punto de... Seguramente van a ver qué pasa. Okay, so pairing up. Vale, la pilla uno. La caza te la dejo yo. Ah, que los pilla, no los matan. No, los conviertes en mochila. Ambriel, what would be the benefit of igual les sale una mochila a cada uno. Yeah, so if you have terrible aim like me, it is helpful to have someone. Mira, si eres terrible apuntando y vas con alguien que se le da mejor. You can sneak up on these certain or depending on the tier of your bow si ves and how skilled you are in hunting. Esa lo coge. Es que se ve que vale, y ahora lo coge la otra. Vale, claro. Por eso decía que si no disparas, se te da mal disparar, que vayas con alguien. Que vayas con alguien que se le dé mejor apuntar. En vez de tirar dos flechazos, pues si tiráis uno cada uno. Lo mismo es necesario que no lo sé. También a lo mejor subes más experiencia. Eso está guay, lo dice. Oye, que no sé disparar bien, vente conmigo, vamos de caza. Lo deja un par sin entregar.
Podemos tener un cookie huerto. Mira, está diciendo que puedes regar más rápido si riegas con compañía y cosas ya, así. claro, no va a regar más rápido. Si riega más lento, le da más patas en la boca al otro. No, me refiero. Que dices tú, hostia, pues te he acompañado yo a cazar, pues ayúdame tú a esto para regar más rápido. Me refiero que puede ser una ayuda para un jugador. Otra duda que tengo, si supuestamente la casa, o sea, es tu parcelita privada, por así decirlo, la gente cómo llega a tu casa. Pues lo mismo los invitas, como yo que sé, como en Animal Crossing, que los invitas a tu hijo. Creo que tiene sentido que habiendo varios se riegue más Sí, rápido. sí lo sé, pero me refería en el sentido de que yo te ayudo a cazar, pero luego vienes tú a ayudarme a regar. Me refiero a eso. Qué malo, está malo de la garganta, pero aún así, míralo. Eso es por el veneno que escupe. Mola, pero no lo voy a subir. Así. Podemos cocinar, cariño. It's a skill that we really wanted to focus on multiplayer gameplay in particular. And so sort of like real world cooking, if you're by yourself, it's going to be a little chaotic because you're jumping between different stations. You need to, chop some veggies. You need to flip the pan. But with a friend, venga, vamos para allá. Esto es rollo Cooking Mama, ¿no? Pues sí, total, Pim, pam. Cooking Mama no, como el... Bueno, Cooking Mama también tiene algunas cosas así. Sí, pero el ¿Cuál? ¿Ese pestoso que jugamos? Dime. ¿No sale el nombre? ¡Muere! ¡Lechuga! El que quería que saliese ya. No lo sé, cariño. El que nos encantaba, Mario y a mí. Are there any particular perks or ya, el Fantasy Life. Fantasy Life. ¡Muere! La mecánica de los del Fantasy Life. Que me está viniendo ahora a mí, ahora recuerdo del Dead by Daylight. Chopes potato, ahí lo llevas. Ahora dice necesitamos muchas respuestas, sí, está generando muchas dudas. Quizás la respuesta el día 2 con la beta. Sí. Cuando termine de cortar las patatas ya se la quemaba al otro en la sartén. ¿Qué decir? Bájale el fuego. Take on a Eso, que la aparte un poquito. within a game like this, where it's not like I need to eat and drink and sleep. Que encima hay varios cacharros de cocina. Buah, tremendos mondongos. Voy a hacer mira, al horno, y seguramente si no las coges a tiempo se queman, digo yo, porque había un contador ahí. Sí. Es que hay otros juegos que cocinan lo que tarda en hacerse. y ya cuando lo coges... no, el contador no es igual hasta que no esté contador. Había un contador de cuando se cocinaba y luego había un contador así como con un fuego. Me daba la sensación eso, ¿no? Cógelo que si no se quema. Por ejemplo, en el Dragon Quest Builders cocinabas ahí y luego saltabas los platos, ¿no? O te acercabas y los cogías. Sí, pero no se quemaba. Y voy a estar comiendo carbón todo el rato. No me olvidado. Vibe check, if you will. Ambriel, tell us about how we can look our best in PALIA. Yeah, so we're running into Gel Best Shop in right now, pelota. which is one of my favorite Ponía ahí. NPCs. And Esto we're es checking la out all sastrería, the entiendo, different ¿no? options that we have. So we saw at the very beginning when we looked in Character Creator, there's a bunch of different options that are all available to players for free as soon as they start playing. And you can open up your wardrobe, which can be on your housing plot, at the stables, or you can come visit Gel Shop, which is a fun way to do it in town. Todo ardiendo de la comida. Oye, pues lo mismo lo que dice Bel, dice, yo espero que no pase como en los Sims, que como no tengas nivel de cocina, salga todo ardiendo la comida, que te enferma. Pero, y ahora, ¿te imaginas que yo voy a casa de Nanao y le prendo fuego a su cocina? Ya no me invita. No será la primera vez que yo lo he hecho en los Sims. Y le arrancas el sembrado. Se acaba la amistad. Esto ya no es, te voy a llenar la playa de agujeros como en el Animal Crossing, que te voy a tomar la casa. Jódete, que vas a tener que volver a construirla. ¿Te imaginas? Ay, Dios. Mira, la sastrería te hace esto la ropa, ¿no? Y si te la juega alguien y vamos todas en común ahí. Bueno, me callo. Vale pasta, ¿no? Es que eso puede ser... Ay, Dios. Esto es la tienda de ropa, pero no me queda claro si tienes que dar materiales o simplemente eliges y luego compras. Bueno, ahí pone comprar. No, pues comprar en inglés, o sea, no es en español. Lo mismo confeccionar o algo así. Yo no sé, pero vamos, yo desde luego esos cuernacos no me los compro.
Lo puedes usar de ¿Dónde va con percha. esos cuernos? ¿Dónde va con esos cuernos, coño? Ay. Hostia, el pijama. Es una ardilla pijama. Linden, no te comas las galletas. Bueno, mira, Alia no podrá hacerse feo el personaje, pero lo podrá vestir indie. Mira. Sí, porque la ropa la estoy viendo y es un espectáculo. Ya está, le prendemos fuego al armario. También. Ay, Dios. Por favor, que no se puede prender fuego a las cosas, ¿eh? Que es que, ay, Dios. Mira la guitarra que iba ahí. Maxwell, what? Uy, esos papoles. Can we play guitar? That was the Bard Star outfit, which, yeah, if you really want to live the rock and roll glam lifestyle, that's your outfit for you. Pero esto es como las manitas, te las van actualizando todas. A ver, lo que sí que han dicho al principio es que a medida que pasa el tiempo van a ir metiendo más cositas. El paraíso de Alia, sí. Y una duda, ¿y este juego es, o sea, este hay que pagar por él o es gratuito y hay que micropagos o cómo? No han dicho que... No han dicho nada, Adita, ¿no? ¿sabes tú algo de eso? O sea, un free to play no creo que sea. No creo que sea free to play. Pero claro, si es un MMO, hay MMOs que son que pagas un precio y ya lo tienes para siempre y otros que vas pagando cada cierto tiempo. Es que me lo imagino. Esa es la cosa, que como se apaga cada cierto tiempo, con todo lo que hay por venir, pues ya. Hombre, como sea así, yo me caigo del plan, ¿eh? Yo me puedo caer también. Es que no me he enterado. Dice Zen que sí, que es free to play. O sea, micropagos, ¿no? O sea, que la ropa esta puede valer perfectamente dinero. Es que como están ellos donde sale precisamente... Pues eso también es una cuestión, a ver qué tal el tema de los micropagos, las microtransacciones. Dijeron que es gratis, lo que se paga nunca serán cosas imprescindibles. Vale. Sí, lo típico. Sí. O sea, serán cosméticos, pero ¿no? si quieres ser mejor, pero serán las cosas más bonitas, seguramente, claro. Si no irás con un saco papa puesto todo el rato. No, sí, por eso digo como pone, vamos a ir en taparrabo, a ver, vestido estamos. Pero... No será imprescindible, la ropa no es imprescindible, o sea... Sí, pagos cosméticos. Se ha doblado la chica al pie, ¿no? La rubia de la derecha. Parece que se vaya a romper todo bien cualquier Sí, ¿no? Pero está muy tranquila, o sea que dolerle no le duele. Yo ya digo las cosas, he estado un buen rato mirándolo antes de decirlo, ¿eh? No me he lanzado ahí a decirlo por decirlo. Que está así puesta. Que es que después de lo de... Claro, ahí cómo se ve en la cámara. Ya 7 veces, ¿eh? Ya dilo. It all starts with an idea, obviously, and that comes from a bunch of different inspirations, whether no, lo mismo yo que sé. Personal taste from individual artists, whether it's from inspiration from different media that we like, different art that we like. Aquí hay precaución. No sé por qué me acabo de imaginar a Alia buscando una muleta por toda la habitación. No, estaba mirando y diciendo, a ver, ese mío está bien. Y luego he dicho, vale, sí, yo también puedo hablarlo igual, vale, voy a decirlo. Modeling, rigging, getting it into game, animating it, all kinds of different texture, material treatments, and of course testing it through our awesome QA team. Yeah, it's a very in-depth Sí, esto process. está muy bien, pero es que estaban a de cosas de pago. And Maxwell, would you say the same for your team as well? Bueno, hay juegos que son free to play que tienen contenidos que de pago que jugando también puedes conseguirlo. O a lo mejor hay eventos o algo cada cierto tiempo que puedas coger algo. Que mira que eso no está mal tampoco. Bueno, lo que está claro también es que, claro, tienen que ganarse la vida. Hombre, claro, tienen que ganar dinero de algún lado. No como el Stardew Valley, que se dice voy a descansar del chocolate y voy a sacar una nueva actualización para el Stardew. Mi concepto de descanso no es ese, pero vale. Es una adicta al trabajo.
Es que es verdad, te voy a dar un descanso al chocolate. Oye, que mira que te voy a sacar una actualización nueva del otro. Bueno, porque tiene que ser alguien que quiere mucho eso que ha creado y para él no es trabajo. Y ya no solo eso, yo creo que es que se lo tiene que pasar también. Sí, segurísimo, segurísimo. Sin chaqueta, por delante, por detrás. No sé, pero vamos, el estilismo de la última que parece Cruella de Vil. Cruella de Vil, pero pisando el asilo, Es la abuela de esta. O la de la herencia de tía Gata. De la Cayetana. Cayetana se llama esta, ¿no? Kenyatta, bueno, es lo mismo. No sé, pero a partir de ahora se va a llamar Cayetana. A ver, se ordena, ordena las letras, ya verás tú, ¿eh? O sea... Sí, sí, bueno, sí. Sí, 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 sí. Da igual, ya se la Cayetana, Yeah, our art director Jeremy has done a phenomenal job kind of finding this cozy vibe and how we influence every object. And we can see looking at Kilima's library here, look at the architecture and how we have these like curved edges, you know, soft shapes, pastel colors to soften kind of the mood. Trying to avoid like hard points that the player could, you know, accidentally brush against and feel pain. So everything is meant to feel like cozy and comfortable. Yeah, and I assume this design philosophy holds for the interiors as well? Yeah, it goes through all of our decor objects. So if we look at the bed here in a second, as we try to like take influences of real world objects or in this case, like what does a fancier, more like aristocratic vibe look like, but still feel cozy at the end of the day. You can see that come through in this, again, trying to smooth things off. We've got the nice silk bedding on it. Really tries to hit that. Invita a dormir, sí. Yeah, and I mean you can see from the art style alone the kind of. Y me recuerda que ha salido ya Pokémon Sleep, también aquí en España, que había salido en otras partes. Puede que algún día hagamos un gameplay aquí en el canal. Yo lo digo solo, ¿eh? Yo con lo poco que estoy durmiendo con el calor me parece que suspendo. Lo primero que te dice es ¿a qué hora vas a...? O sea, ¿a qué hora quieres acostarte, vale? Ya... O te acuestes más tarde, cateas. Pues nada, pues a las 3 de la mañana. ¿Ya qué hora te levantas? No sé, a las 4. No, la de levantarse no te pregunto. No tiene función de siesta, o sea, puedes grabar dos, pero programas la hora de la noche para dormir. No tiene función de siesta y eso me parece muy mal, ¿eh? ¿Cómo que no? Que te dice que tienes 90 minutos si quieres hacer una prueba. Sí, pero lo que te programa... La siesta de 1 hora y media. Pero te deja programar la hora de dormir a la noche, pero no la hora de la siesta. Eso yo creo que no han pensado en todas las partes del planeta. Pero sabes que se puede cambiar luego, ¿no? O sea, puedes programar la de la noche y luego a la mañana programas la de la siesta. ¿Que tú te vas a dormir por la noche a las 2 del mediodía? Eso sería un poco raro. Yo creo que duermo mejor de la siesta que por la noche. Yo creo que voy a poner la siesta. Te enchufa debajo el aire o algo en el comedor. Y lo gracioso es que también también utiliza el micrófono. Dice que te pongas el micrófono al lado en voz para comentar, exactamente, sí, sí. Tiene micrófono, o sea que los ronquidos y todo eso también los pilla. Entonces lo que yo le pregunté a Alia fue, si lo tenemos los dos activados, ¿qué ronquido se escucha cada móvil? Pues los míos. ¿Los míos o cuáles? Depende de que esté más cerca. Ya, pero ¿cómo nivela? Ya, bueno, yo qué sé, eso ya no lo sé. No es para parejas, no es para pareja. Y si hablo en sueños, lo gracioso es que lo graba todo, ¿eh? O sea que... Se lo graba y se lo mandan las autoridades pertinentes. Nos estamos desviando. Es verdad. Es porque gente, y claro, no era española, pobre. Palia.com. Venga, vamos todos para allá. Niña, si no habéis metido la beta. Palia, que ha puesto ahí Palea, ¿no? Pero es que es de ordenador, ¿no? Sí. La beta sí. Es que yo como me meta ahora en el ordenador me puede explotar perfectamente. Casi que espero, yo me fío de vosotros, me fío de Porta.
fuerte es nuestro It's hard to pick repertorio. just one thing, but after all this time, I just can't wait to see players. El chico tiene tatuaje, o son con los calcetines, me refiero de la Son los cosa. calcetines. Es que eso estaba mirando, digo yo. Qué más raro este hombre. Porque está mirando los pies de todos. Oye, si te tatúas unos calcetines ya no tienes que llevarlos. Y puedes ser Cayetano sin necesidad de ponerte calcetines. Nadie te dice nada. Yo me he registrado por si acaso. Yo también. Ojalá de tatuarse calcetines, es una buena idea. Toda la vida los mismos. Llevo un montón de casos. Te pones un diseño clásico y ya está. Los de Pikachu. It's going to be amazing. All right, Maxwell, what excites you the most about players joining into the world of PALIA? Aiden kind of touched on it, but I'm very excited to see how players respond to the game, especially later in the game when they're progressing and what they do with their houses and how they customize it. Like, we've already seen a ton of creativity in our alphas, and once we open it up to even more players, I expect we're going to see some really cool stuff from them. And Sí, for you, sí, Andrea, casi, what casi. are you most excited to Ha see sido once casi. players Yo soy la versión finally jump into the world defectuosa. of PALIA? I'm Se peina casi really como tú, excited to Alia. start Sí. seeing players playing Pero together. bien, este se va a la I think when we have peluquería. a really active Pero bien, no, que chat lleva going on, there's el folks inviting each other municipalante. over to come cook together, let's go insect catching together, and bringing that Bueno, yo kind of qué sé. social Lleva el nido adelante. Hay veces que ha caído donde ha It's gonna caído. be really fun. All right, again, thank you. Entonces, si me tatúo no tatúo también, ¿vale? Para no tener que llevar uno de verdad. Es que creo que ahí hay otro problema. Ahí hay otro problema. No se lo sabe bajar cuando vaya al baño. Ahí está. Lo mismo no encuentras a nadie que lo tatúe. Sí, hay otro problema. Hay gente para todo, ¿eh? Uy, no, luego te contaré una cosa turbia. Adiós. Vale. Es más, te la voy a ir contando ya. Pero escríbela, que si es muy turbio, a ver si nos van a censurar esto. No, te lo voy a escribir por privado. Ah, vale. Es re turbio. Dice C que bueno, solo el borde. No, yo creo que eso iría bien. Pues, La goma de Calvin Klein. Los calcetines sí, Yeah. yo qué sé. O una gafa de sol, te las tatúas también si te molan mucho, cosas así. Bueno, no, mejor no. Ay, por favor, pero ¿quién hace eso? Oye, te voy a especificar más. Espérate, que es que tiene nombre y apellido esa persona. Pues ya está. A ver, ya está. Eso lo explica todo. Yo Ya no está. te hablo. Esto no tendrá copia, no sé. No lo sé. Esperemos que no. Bueno, aquí están demostrando que no son un estudio, que los estudios pequeñitos, me refiero, que hasta han contratado una orquesta para su banda sonora, ojito, ¿eh? Eso da caché siempre. Mira, esa es mi cocina después de que pase Nika. Era un ejemplo, no que vaya a hacerlo, mujer. ¿Cómo que Que la has no? quemado, ya has quemado una cocina. Yo le quemo la cocina y luego viene en plan venganza y me quema el dormitorio. Ole, te voy a hacer una pregunta. ¿Seguro? Uy. Bueno, pues esto ya se ha acabado. A ver, Orquesta Municipal de Torrelodones. aquí en la página web, mira, a ver, ¿dónde está la página web? Aquí en palia.com, si queréis descargaros la beta, lo que decíamos Bueno, antes, apuntar. apuntaros, exacto. Bueno, pues tú mismo. Yo los traumas no los llevo. ¿Qué trauma? Oficial. Si Paul se nos ha despendolado ya. Sale en el grupo, así me entero Ha yo cumplido también. 18 y me lo han cambiado. Hay que ver. Se ha despendolado del todo. Alia, Pero tú totalmente, no este sabes. no era mi Me puedo pole. imaginar porque se estaba Todo aguantando. lo bueno que tenía lo ha perdido. La Porque se- ha perdido. O sea, me han cambiado mi pole. Porque se estaba aguantando. Mira, aquí tenéis premio. Esto es lo mismo registrándote que te lo dan. Me refiero ahora. Mira. ¡Ay, mira! Ay, yo Mira, quiero la gorro. ardillita abrazándose. Oh, Bueno, venga, ay, pues me qué registro aunque no, magnífico. aunque no pruebe la beta. Ya está. La Oye, que lo mismo la luego- parabela de este. Sí. Que si se asocia a tu cuenta, lo mismo todo esto lo tienes luego para Nintendo Switch cuando salga, A ver, ¿no? sube. Sí, eso por eso decía. A ver, supongo que se podrá asociar, ¿no? Digo yo. Es que son ardillas con unos colmillos ahí. Es que no han hablado de crosas, de No crosas. sé, De crosas como crossplay. Ya, Me refiero. No han Si dicho luego nada de habrá. Si no. pero... Bueno. Mira, ¿veis? Aquí pone Wishlist Palia. on Nintendo Switch, a ver, Dani, Y hablan si de pone Nintendo algo. Switch, ojo. Hablan de Nintendo Switch. Ojo.
Ojo, lo digo porque no hay otra versión. Pero no sé si quería salen otras. Algo. Ada, no salían otras, ¿no? Me parece que solo habían hablado. Mira, la página está en español también. ¿Cómo conseguir recompensas en el juego? Crea tu cuenta, invita a tus amigos, consigue recompensas en el juego. O sea, que sepáis que todos los que hayamos usado el enlace de Portal le hemos dado puntos. Vamos, que encima la he hecho ahí a sabiendas. Sube. Dime, bajo. Envía el enlace y con eso consigues esas cosas. O te dan otra. Fantástica en el juego. Gorra de chapa. Pero tiene que darle la gente al enlace. Completa la creación de su cuenta. Ya tienes 2 amigos, tienes el peluche. Vale. La sudadera de chapa, buscando amigos, 3 amigos. Vale. O sea, eso se lo va a llevar Porta gracias a mí. Sí. Oye, ahora hemos cagado porque Porta lo lleva ya todo. Para que te den la chapa esta, pues tienes que dar tu código. Se aprovecha de nosotros. Pero escúchame, no ha puesto una mierda, ha puesto el enlace en plan, venga, a ver si caen todos. Voy a haber avisado en plan, solo 5 personas para que luego otras 5 puedan llevarse. No ha dicho nada. No lo sabía, pobre. ¿Cómo que no? Si dice que a nosotros nos dan una cesta. Lo sabe de sobra. Vamos, ¿qué importa? Y aquí está el tema de Nintendo Switch, ¿no? Ay, perdón. El muy perro. Ahora tenéis que buscar a gente que se una de vuestro enlace. Eres malo, te has aprovechado de Discord. Dicen que en Navidades va a salir en... Están intentando que llegue en Navidades. Oye. La fecha exacta para que llegue a Switch no está todavía confirmada. No le pueden borrar los mensajes a los... pero yo sí que soy admin. Eso, exactamente, te va a decir, digo, yo no, pero tú sí. Bórraselo, anda que le están dando. O sea, va a salir de aquí confirman, o sea, en el FAQ este, que iba a salir en PC antes que en Nintendo Switch. Bueno, pero es normal, ¿no? Claro. Esto es programado. ¿Cuánto costará Nintendo Switch? Dice, es free to play y no requiere... ¿Suscripción de Nintendo Switch? No, de Nintendo Switch Online, es que no lo han puesto... O sea, no, es como, pues, por ejemplo, jugar a Fortnite, que no necesitas pagar Nintendo Switch Online. Ya, vale. You can read more about... ¿Va a ser diferente la experiencia de PC? Tenemos un equipo dedicado para Nintendo Switch. Sí, o sea, eso puede significar que no tendrá crossplay. Podría, ¿eh? Vale. Mira, saldrá en otras plataformas. Es Nintendo Switch y PC. Exacto, o sea, no hay todavía confirmación de que vaya a salir en otra plataforma que no sea Nintendo Switch y PC. Y saldrá, bueno, y por ejemplo Stadia también, claro. ¿Las cuentas de PALIA serán crossplay? Dice, queremos que los Palians sean capaces de jugar en su plataforma preferida y unirse a sus amigos independientemente de donde ellos jueguen. Intentaremos dar soporte a la progresión crossplay. Y el crossplay. Cross-save y crossplay. Sí, o sea que en principio sí. Dice, estaremos continuando. Podrás tener tu personaje de PC a Nintendo Switch o viceversa. Oye, eso guay. O sea, si pruebas la beta... Bueno, no, ojo, las betas normalmente... La beta no. Una beta normalmente cuando acaba la beta se reinicia todo. Nosotros también, Nate. Bueno, tú no sé. Hola, Nate. ¿Has dicho Stadia? No. No, Stadia no. Quería decir... se me ha ido la olla. Es que he dicho Sayan, ¿has dicho Stadia? Quería decir Steam Deck, Stadia, sí, también. Y en Game Boy Color también va a salir. ¿Qué está sonando? Digo, si está sonando música de Zelda, se ha pasado esto a otra cosa. Bueno, pues eso, que, o sea, en teoría dicen que lo que estaban trabajando cuando crearon este FAQ era que el juego tenga cross progresión, o sea, que eso significa que si tú estás jugando en PC y llegas a nivel 50 de pesca, luego coges, dices, voy a jugar en Nintendo Switch, me voy a otro lado a jugar. Ojo, es un MMO, por lo tanto necesitas conexión permanente, ¿vale? Pues tu partida seguirá funcionando. Gracias por seguirnos, Void. Seguirá funcionando en Nintendo Switch,
O sea, el avance se comparte. ¿Cómo funciona eso? Pues hola, básicamente... ¡Hola, muy buenas! ¿Cómo estamos? Básicamente es que como tu partida está en la nube, pues realmente no es que tengas nada grabado en tu consola. Como pasa, pues por ejemplo, pues como muchos juegos así de este tipo, vaya. Los MMO suelen funcionar así. Gracias por seguirnos. Y gracias por seguirnos también. Velas negras. ¿Me vas a poner dos velas negras? Esperemos que no. O lo mismo un pirata. Pirata de las velas negras. Una pitoniza. Ahí está. Y que dice también que tendrá crossplay, o sea, que los jugadores de PC van a poder jugar con los de Nintendo Switch. Eso es una buena Yo no me enteré, noticia. ¿dijeron que habría single player? No, entiendo que no. Yo no he escuchado nada de eso. Debería haber algo de single player. Al ser un juego... No va a tener. Piensa primero que es un free to play y que es un MMO. Entonces tú cuando te conectas... Entonces cuando acosemos todos al panadero, como hemos dicho... Es que no sé qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Mi puñetera idea. O sea, no lo sé. 80 personas alrededor de ella, verás. Sí. El pan para mí, quítate. Oye, me tengo que quitar... Ve, ya no le tengo que quemar la cocina, le tengo que quemar la casa porque me va a quitar a mi panadero. Ya verás tú los tomates. Le gusta el pan a la mujer del panadero, exactamente. Han dicho que puede jugar solo con amigos. Sí, a ver, es que... Hay que verlo, es que hay que ver. Es que me ha generado muchas dudas, me ha generado muchas dudas, pero claro, al ser un... Mira, Nate dice que ella al jugar en PC, cojas ya crossplay para jugar con nosotros. Al ser un MMO, lo que está claro es que requiere de conexión a internet. Entonces lo mismo es luego ya que le abras las puertas de tu mundo a la gente para que lo invada, o no, digo, y es que si no, no lo entiendo. O sea... No lo sé. Para que te quiten a los juzgandos ya. Exactamente. Waifu. Quita, fuera, bicha. Vete al tuyo. Te quiten las mariposas. ¿Importa que pase mi referral de Palia? Ponlo, que lo mismo sí, claro que sí. No hay ningún problema. Bueno, nosotros no, porque ya estamos registrados. Ya estamos registrados, pero si quieres ponerlo, lo puedes poner. No hay ningún problema. De hecho, ay, no puede. No ha podido. Que te lo pase por privado y pasamos el enlace. Esto es fácil. Al Discord, ir poniendo ahí y que cada uno, pues, que coja... Voy, pásalo al Discord. El enlace que quiere. Enlace que quiera. Perdón. Eso, en nuestro Discord, ¿dónde podemos hablar de esto, gente? ¿Dónde podríamos hablar de Palia? Que lo ponga en general, ¿no? O en general o en Flood, donde quiera. Vale. En general o en Flood, sí. También podríamos crear un grupo, ¿no? Aunque, Nate dice, los MMO modernos ya los haces que puedas jugar sin depender de interactuar con otros jugadores. Sí. Es que, a ver... Es que no he jugado... ¿A qué MMO he jugado yo? Al Sacred, por ejemplo. Pues no ha llovido ya ha llovido mucho. Pero vamos, tampoco tiene nada que ver con esto. Pero el ARK es también un MMO, vaya, básicamente. Que tú cuando no estás, pues sigue pasando. Pues ya está. Mi experiencia con los MMO se basa es una mierda. En ARK. Pues como pongas el ARK, no, por ejemplo, Dice, en diciembre hacemos canal de Palia, Sí, segurísimo. Quizá ahora sea demasiado pronto. Pero bueno, si es necesario para que la gente vaya compartiendo sus códigos o su experiencia con la beta, pues tampoco sería una mala cosa. No lo vería yo mal, vaya. Yo mi código de referencia no tengo a nadie, dicen. Lo pusiste en el Discord oficial de Palia. Y ahí hay tantos que se pierden. Compártelo también. Claro. Mira, oye, que hacemos un grupo. Venga, lo vamos a hacer en tiempo real aquí. Oye, ya si vemos que luego no tiene movimiento al cabo de un tiempo, pues se quita y ya está. ¿Y dónde podemos poner esto? Porque claro, esto sería multiplataforma, ¿no? No solo Nintendo Switch, ¿no? Claro, en general multiplataforma. No, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde crees tú que iría mejor esto? A ver que mire, espérate. A ver, tienes la de PC, Xbox, PS5, Flood. Es que aquí hay... Mira, está Genshin, por ejemplo. Está Genshin. En Off Topic, claro. Puedes crear un canal. Sí, en Off Topic, sí. Vale, de momento. O eso, o Nintendo Switch, lo que quiera. Sí, es que como, claro, puede... Ya, pero si juegas de PC, ya no es Switch. ¿No? Bueno, pero va a salir en Switch, de todas maneras, ¿no? Si ya se ha dicho que va a salir en Switch, al final va a acabar en Switch, así es lo mismo. Puedes poner si quieres en sí, bueno, porque por ejemplo está Fortnite también y Fall Guys, que son juegos también multiplataforma. Otra cosa es que no se supiese que fuese a salir en Switch, pero si ya está confirmado, ponlo en Switch, y al final va a salir. Pues mira, pongo Palia, PC, Switch y ya está. Así no hay duda ninguna. Y lo pongo pues por encima de Fall Guys, que está un poco muerto. Vaya, Fall Guys lo mismo lo quitamos también. Debajito de PC y consolas, en Off Topic iría bien. Está en Saiyan Poller preguntando a ver si me vais a crear 3 canales, uno en cada lado, ¿te imaginas? Ya lo hemos creado, ya está creado. Está creado en sección Nintendo Switch,
por encima de Fall Guys y Fortnite y Minecraft, son juegos también multiplataforma, así que entraría ahí sin ningún tipo de problema. Allí podéis poner vuestros links y a ver si gente los utiliza. Si no lo utiliza, pues no pasa nada, me refiero... Yo es que he usado el de Porta, lo siento. Sí, le hemos dado a Porta todo el poder de... No lo he usado y ya no lo pienso usar. No lo he usado y no lo pienso usar ya. ¡Adiós! Pero vaya, que no os preocupéis, vaya, que hay... Por cierto, mira, voy a enseñar dónde está. Mira, hola, voy en directo. Que ha entrado al Discord. Ah, perfecto, guay. Pongo ahí otra vez el por si no lo tenéis y ya está. Y bueno, pues el día... Bueno, vamos a averiguar porque hay betas de las que te permiten... ¿Dónde las has puesto? Ah, PALIA PC Switch. Exactamente. Hay betas que te permiten hacer directos y hay betas que están estrictamente prohibido hacer un directo de una beta. Ya hemos visto bastantes así, porque hay veces que no quieren que enseñes el trabajo porque todavía no está, es work in progress y no les interesa que se vea, porque en una beta pues pueden haber fallos y todo eso, y los fallos pues puede hacer que la gente diga, pues yo esto no lo compro, porque todavía tendrá trabajo hasta que salga, ¿vale? Si se puede hacer streaming el 2 de agosto, y claro, si nos conceden la beta, pues haremos un streaming de PALIA. Y recordar que es la beta cerrada y más adelante... No sé, el 10. El 10, ¿no? La beta abierta. La beta abierta en la que podremos invitar amigos. Ah, dice Nate que la abierta del 10 sí se puede hacer stream. La cerrada no sé, ¿no? Sí, eso lo averiguaremos. Es que he visto betas cerradas en las que sí te dejan y otras pues en las que está, pero prohibidísimo. Él decía que ha tenido que salir de voz. Y Ada dice, me volveré a escuchar el directo y me estaba riendo. Dice, a ver si me aclara los datos porque digo, esta pobre está pensando, como no os calláis. Claro. También es verdad. Me he quedado con los datos a medio. Sí. Bueno, de todas formas, pues ya está. Aquí hemos venido al FAQ a ver si se aclaraban algunos datos. Tenemos muchas dudas. Hay cositas que sí que es verdad las estaban comentando. Con todas las dudas, aún así, quiero ya que salga. Sí, yo creo que en verdad 2 semanas para probar la beta. Comunidad. Lo mismo en la comunidad despejan también estas dudas. A ver. Uy, hay Discord de PALIA. Hay Discord, yo ya me he metido, ahí estoy. ¿Se está viendo aquí? Yo no lo tengo abierto. Se está viendo. Sí. Pero ¿dónde está? Mira, aquí un mensaje de gentecica. A ver. Y tu lista de amigos. Y mi lista de amigos y todo ahí, todo bien. A ver, espérate, voy a dar otra vez aquí. A miradita está. Comunidad, ahí. Aquí. Hermoso. Continuar a Discord. Quiero entrar en la comunidad. Ah, mira, Velas Negras dice, mi gran duda es si estará o no traducido al español. Supongo que sí, cuando la web la tienes en español, puedes seleccionar idioma. Mira, Velas, yo lo que pienso es que lo mismo en la beta puede que nos llegue en inglés. A ver, la beta... Que hay veces que pasa esto, que cuando llega la beta, hay veces que todavía no han avanzado del todo en el... Voy a cerrar esto, está pitando. No han avanzado del todo en la traducción, hay cositas todavía que pulir y lo mismo la beta nos llega en inglés. No te extrañe, pero el juego yo diría que sí, porque si te fijas aquí, pues está todo. Mira, de hecho, vamos a ver si está en Nintendo. PALIA... Está la wishlist en Switch. Sí, pero quiero ver la española. Sí, por eso digo que era igual sí, contra los idiomas, ¿no? Sí, exacto, por eso mismo. Pues mira, nos vamos aquí. Y aquí tendremos la respuesta a esa pregunta. Si nos vamos a detalles, vemos que están en inglés, alemán, francés, español, así que italiano, portugués, japonés, chino y coreano. Mira, aquí se ve peor. No, así se lo come. Pues eso, que sí, que está en español. Vaya, la beta, recordar, la beta no se sabe, pero el juego en sí que cuando salga el juego ya definitivo sí estará en español. Invierno 2023. Ahí está. Invierno, que ya sabes que invierno pues puede ser incluso enero, vaya, o sea que... De 2023 entonces ya no es enero. Ya es cierto, sí. Es verdad. Pero es que sabes... No, que me lo vas a regalar para Navidad. Que te voy a regalar, claro que te lo regalo. Pero si es mi cumpleaños, ¿qué te va a regalar? Yo te lo regalo enterito, te lo regalo. De hecho, lo va a tener hasta el gato, va a tener en cuenta el gato. No, cuando digo eso es que, claro, es un juego en desarrollo en beta... También podría ser que sea invierno. O sea, gracias por aclarar la duda. Para eso estamos aquí, Velas. Aquí estamos para eso. Claro que sí. Y bueno, para mi cumple me lo autorregalo, claro. Si eso le das ahí, se descarga solo.
Se autodescarga y todo. Ay, bueno. Es que, perdón, vale, es el lapsus. Siempre le digo, ¿me lo regalas algo cuando quiero? Claro, yo te lo regalo. Es lo que ha pasado. ¿Cómo soy? Por tu cumpleaños de no me echéis los perros. La semana pasada sopló Nica velas. La semana pasada fue hace 3 días. Sí, bueno, fue el domingo. No, fue el sábado. Sopló velas en directo y yo la soplé ayer. Nate, no la van a retrasar, no se hace ceniza. Siempre y cuando lo retrase ya se verá. Yo... No, por favor. No, a ver, es que si en el caso de que lo retrasasen sería para mejorarlo y para que funcionara perfecto Nintendo Switch, así que que salga cuando deba salir, que espero que salga bien. Mientras no sea como el Hogwarts Legacy, que lo retrasa y de repente ¡boom! Pondrá en la nube. Que me estoy viendo. Pero si eso no existe siquiera, si yo para mí que no han empezado todavía a hacer nada. Es que no entiendo. Sí, es verdad, que Adita cumple el 28 de diciembre. Ah, es verdad. Pues sería una buena broma que llegara esto el 28. Bueno, gentecita, pues vamos a dejarlo ya aquí esto. Os agradecemos un montón los que habéis estado aquí en el directo, la gente que ha participado en voz, que estamos en el canal de subs. Sí. Y la gente que habéis estado ahí en el chat para comentar. ¿Hogwarts qué? ¿Hogwarts? Nada. Nada, yo me voy olvidando ya de ese. Hogwarts Legacy en Nintendo Switch es magia. Y como la magia. Se nos ha olvidado, hemos cambiado el Hogwarts por esto. Exactamente, sí. Pues eso, gentecita, muchas gracias a todos por haber estado ahí. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Y decías tú, este directo va a ser cortito, que dura 1 hora. Pues toma hora. Casi 2 horas hemos estado. No, en realidad el vídeo duró 1 hora y 10 minutos. Lo que pasa es que luego hemos estado cascando.